Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos aquí en el proyecto de servicios telemáticos balanceo de carga con MySQL, MySQL Router. Entonces, en este caso tenemos 5 máquinas virtuales de Vagram con CentOS 8 Generic. Entonces, acá ya está todo configurado. Voy a explicar empezando por la máquina MySQL Router. Para la máquina de MySQL Router, pues solamente va a estar instalado lo que viene siendo el MySQL y el MySQL Router. Entonces lo que hacemos aquí es como tal empezar el MySQL Router configurado con el clúster que ya creamos y ya les voy a mostrar a continuación en las siguientes máquinas. En este caso el clúster se llama FutureSoft raya baja CLS. Em, Acá pues colocamos un comando que es el que va a iniciar la máquina con el usuario INDB cluster, que fue un usuario que ya creamos previamente en la máquina MySQL 1, que es la máquina master. Entonces lo que va a hacer aquí es abrir un puerto en el puerto 6446 para el read and write y el que termina en 47 para el read only. Entonces tenemos las otras dos máquinas. Bueno, como estaba diciendo, para la primera máquina tenemos un clúster. En esta primera máquina MySQL 1 fue donde creamos el clúster y lo configuramos con las instancias y demás. El clúster pues se llama FutureSoft raya baja CLS, como había dicho anteriormente. Entonces aquí podemos ver con un CLS status, una variable que creamos aquí en JavaScript con MySQL sh, MySQL shell. Entonces aquí podemos ver de que tenemos la máquina MySQL 1, que es la máquina primaria, la máquina master, que tiene los privilegios de read and write, de lectura y escritura. Vemos que tiene el status online. Para la máquina 2, MySQL 2, es una máquina esclava que tiene los privilegios de read only, o sea, solo lectura, que en ese momento se encuentra online. Y para la última máquina también es una máquina esclava que tiene los mismos privilegios de read only, de lectura, y también se encuentra online en ese momento. Entonces así es como podemos ver cómo está conformado el clúster, cuántas máquinas tiene y los privilegios de cada una de ellas y demás. Los datos pues que necesitamos saber de cada una de las máquinas. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir al shell de SQL. Em, si bien vemos con este comando, podemos ver pues en qué máquina nos encontramos. Aquí podemos ver que nos encontramos en la máquina MySQL 1. Entonces, como bien vimos anteriormente en la configuración del clúster, esa es la máquina master, la que tiene privilegios de read and write. Entonces, yo por ejemplo aquí tenemos una tabla de prueba. Ya tenemos una base de datos creada llamada wow y una tabla llamada estudiantes. Si vemos, pues acá hay unos datos y vamos a hacer un ejemplo de insertar. Vamos a insertar otro dato en esta. Entonces, si acá hacemos una prueba, por ejemplo, colocamos video, como por hacer la prueba, video, démoslo en 3. Entonces, ahí lo insertó porque tenemos privilegios de escritura. Entonces, si volvemos a hacer un select, podemos ver que acá está insertado eh, el dato pues que acabamos de crear. Entonces ahí podemos comprobar de que el read and write está funcionando en la máquina master. Ahora, para la máquina 2, que es la máquina esclava, tanto la máquina 2 como la 3, vamos a hacer la prueba. Acá yo ya tenía preparado esto. Entonces aquí podemos ver, inclusive lo podemos volver a colocar. Nos encontramos en la máquina 2, ¿sí? Y debería de ver lo que está en la máquina master. Entonces, si yo hago un select,
él me lo muestra porque él tiene privilegios de read only, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una consulta. Entonces aquí podemos ver el dato que se creó de la máquina 1. Si yo quiero hacer un insert acá, ¿cierto? Yo quiero hacer un insert acá. Pues coloquémosla acá, por ejemplo, prueba, 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 en mayúscula. Y coloquémosle 1. ¿Qué va a pasar? Miren lo que me dice. Me dice, the MySQL server is running with the super read only option. Entonces aquí podemos comprobar una vez más de que la máquina 2 no va a poder hacer un insert, no va a poder hacer ningún comando de escritura, ningún insert, ningún update, ningún delete. Si hacemos lo mismo con la máquina 3, acá hagamos un select host name, vemos que estamos en la máquina 3 y hacemos lo mismo para comprobar de que él puede leer. Hacemos un selecto de estudiantes. Entonces efectivamente él puede ver lo mismo que tienen las otras máquinas, lo mismo que está en el clúster como tal. Pero si quiero hacer un insert, hagámoslo así como está acá. Cambiémosle solamente un parámetro, colocémosle 9, no sé. Me sale lo mismo, porque también es una máquina esclava que tiene privilegios de read only, solamente lectura. Entonces aquí podemos comprobar que las tres máquinas están cumpliendo los roles que dijimos anteriormente. La máquina 1 que es la master con read and write, la 2 con read only y la 3 con read only. Bueno, listo. Ahora tenemos, como les había mostrado anteriormente, tenemos la máquina MySQL router, que es la que va a distribuir. Y tenemos la quinta máquina, que es la máquina donde se implementó el Docker. En este caso nosotros implementamos Docker. Entonces aquí podemos ver con este comando que tenemos tres contenedores Docker, ¿sí? Que vienen siendo las tres máquinas MySQL 1, 2 y 3. Aquí ya están corriendo los tres contenedores. Entonces podemos ver que ya están en estado healthy, que están pues bien, corriendo sanamente. Y como había dicho anteriormente, pues tenemos aquí los puertos, ¿no? Que distribuye, que abre como tal el MySQL router, el 6446 y el 47, de read and write and read only. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una serie de pruebas. Vamos a hacer la primera prueba, que es para poder ver. Como pueden ver, esta es la IP que estamos proporcionando, que viene siendo la IP de la máquina master, o sea, la máquina MySQL 1, como habíamos visto en el clúster. Esta es la máquina master. La estamos enviando por el puerto 6446, que es el puerto de MySQL router read and write, con su usuario y su contraseña, y estamos haciendo un select from wow estudiantes. Entonces, si hacemos un done aquí, estamos haciendo un ciclo while, entonces él me va a ir mostrando. Entonces él me va a ir mostrando, simplemente para comprobar de que está todo funcionando correctamente. Entonces él me está mostrando aquí, ¿sí? Esto con el fin de que si una de las máquinas llega a ocurrir un error o algo, igualmente él me va a seguir mostrando esta consulta, sin importar de que la máquina se caiga. Él me va a mostrar la consulta porque él va a para eso están las otras máquinas, la máquina 2 y la 3, que es la replicación, las máquinas esclavas. Entonces vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, con el read, aquí tenemos una prueba donde vamos a poder ver cuál es el usuario write. Entonces, si bien ejecutamos esto, aquí vamos a estar viendo que MySQL 1 es el usuario que tiene privilegios write, o sea, el usuario master. Y si hacemos la prueba para las máquinas read, me debería demostrar las máquinas MySQL 2 y MySQL 3, porque son las máquinas esclavas que tienen privilegios de read only. Entonces aquí podemos ver que nos muestra la 3 y la 2 y va intercalando, ¿sí? Intercalando. Entonces vamos a hacer una prueba directamente. Como yo les había mostrado anteriormente, pasémonos acá, digamos, aquí estamos en MySQL 1, nos pasamos a shell de JavaScript
y nosotros ya teníamos la variable CLS, ¿cierto? Ah, bueno, acá no está definida porque probablemente nos salimos. Entonces vamos a meternos con el usuario que es y obtenemos nuevamente el clúster. Aquí ya lo tenemos. Tenemos el clúster, asignamos la variable nuevamente, ¿sí? Y pues vemos el estado, como les había mostrado anteriormente. Entonces aquí tenemos las tres. Como bien, pues vemos que la máquina 1 pues es la master, como lo he mencionado anteriormente. Pero entonces vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si la máquina master por alguna razón se apaga o está teniendo algún problema? Entonces vamos a hacer esa prueba. Antes de hacer la prueba, pues vamos a dejar listado aquí en la máquina MySQL 2, simplemente por ver. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿cierto? Ah, esperen, que tenemos que iniciar sesión como MySQL 2 también acá. Entonces aquí obtenemos el clúster también con la variable y podemos ver el estado acá. Para que veamos el estado del segundo, porque desde el primero nos vamos a salir. Nos vamos a salir desde acá del primero. Sí, hacemos un ok, bye. Y resulta bueno, como les venía mencionando, se apagó la máquina. Entonces si hacemos un stop acá del servicio MySQL, apagamos la máquina. Esperemos ahí que se muera un poquito. Entonces la máquina aquí se apagó. Lo que les venía diciendo, acá podemos ver en la información del clúster, podemos ver entonces que la máquina MySQL 1 tiene un error. Aquí nos está advirtiendo de que tiene un error. No dice que el estado está missing. Entonces la máquina aquí básicamente nos está diciendo que está apagada. Como se apagó la máquina, lo que hace el clúster automáticamente es asignar a cualquiera de las dos máquinas esclavas, la asigna como primaria y le asigna privilegios de read and write. En este caso él le asignó a la máquina MySQL 3. Anteriormente esa era esclava y ahora pasó a ser la máquina primaria con privilegios de read and write y quedó la máquina 2 como esclava con privilegios de read only. Entonces aquí podemos ver que aquí pues tenemos alta disponibilidad, porque pues si se cae una máquina y puede ser la máquina master inclusive, pues automáticamente el servidor va a responder para que cualquiera de las otras máquinas se pase a primaria y pues se pueda seguir ejecutando los servicios. Entonces si nosotros acá hacemos la prueba con el Docker, ¿sí? Hagamos una prueba acá, un momentico. Miren que nosotros estamos haciendo una prueba acá. Vamos a quitarlo. Miren que estamos haciendo una prueba con la misma IP, con la IP de MySQL 1, que se supone que es la master, pero la máquina está apagada. Pues el servicio MySQL está apagado. Sin embargo, él, ¿por qué me sigue mostrando la consulta? Porque, bien dicho, tiene alta disponibilidad y lo que tiene la máquina master tiene las máquinas réplicas. Entonces, sin importar de que apague la máquina master, la máquina, en este caso la máquina 3 fue la que pasó a ser la máquina primaria. Y vamos a poder seguir consultando porque las tres máquinas tienen la misma información. Si nosotros ahora hacemos una prueba de read and write, ¿qué creen que nos va a salir? Nos va a salir la máquina 3 porque esa es la que ahora está asignada como primaria con privilegios de read and write. Entonces aquí podemos confirmarlo, ¿sí? De que es la máquina 3 con la que tiene esos privilegios. Y si hacemos ahora la prueba, bueno, eso lo hicimos con el puerto 6446, como lo vengo diciendo, que es el puerto para read and write de MySQL router, que nos da MySQL router. Y ahora hacemos la prueba con el read only, que es con el que termina en 7. Entonces, si hacemos esta prueba, ¿qué nos debería salir? Nos debería salir solamente la máquina 2, porque es la única máquina disponible aparte de la primaria que tiene privilegios de read only, ¿sí o no? Aquí nos sale la máquina 2. Miren que ya no sale anteriormente, que nos sale intercalado cuando estaban las tres máquinas prendidas, sino que solamente nos sale 2 porque es la única disponible. Entonces aquí podemos comprobar una vez más de que nos está funcionando la alta disponibilidad en las máquinas. Podemos consultar y podemos ver que sin importar de que una máquina se desconecte,
Las otras van a seguir funcionando común y corriente. Se va a poder consultar y se van a asignar los roles pues dependiendo pues de cuál máquina es la que se apaga. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer las pruebas de estrés vamos a tirarle una serie de consultas con Sysbench. Aquí yo ya tengo unos comandos preparados. Entonces acá pues una serie de parámetros tenemos, aquí vamos a hacer un read and write. Entonces aquí lo que le vamos a decir básicamente es, vamos a hacer una prueba sencilla primeramente de que me cree 10 tablas, cada una con 100 datos. Eh, Acá pues le estoy diciendo que por el puerto, por el mismo puerto pues que me está dando MySQL Router, como les había dicho, del read and write del 6446, un tiempo estimado de 30 segundos con 10 hilos. O sea, como que 10 diferentes usuarios que estarían ejecutando esta prueba. Entonces, le hacemos un prepare y él empieza a hacer, empieza a crear las tablas y demás. Aquí pues ya las creó. Como es una prueba sencilla, vamos a ir pues cambiando los parámetros y así para hacer diferentes pruebas rápidamente. Pero entonces aquí en este caso, pues ya tenemos creada la tabla. Entonces, si nos vamos a otra máquina, por ejemplo, acá yo ya había dejado un comando listo para que se viera de que si hacemos un show tables en el esquema de la WoW, tenemos pues estudiantes. Una vez preparamos con el sysbench, volvemos a hacer un show tables y tenemos 10 tablas que creamos pues con el parámetro que le dimos que eran 10 tablas, ¿sí o no? Lo mismo con la máquina 3. Si nos vamos a acá, use wow y show tables, va a ser lo mismo. Entonces digamos si yo hago un select acá en esta from, no sé, cualquiera, la primera por ejemplo. Entonces miren, tienen 100 datos. Entonces miren que tiene bastantes datos. Le está cargando bastantes daticos. Si yo miro acá por ejemplo en el Docker, vamos a mirar acá en el Docker, vamos a hacer un, por ejemplo acá sbtest 1. Miren cómo me tira los datos varias veces porque pues es un while, entonces me los va a tirar varias veces, ¿sí? Entonces acá ahora vamos a ver, para poder ver el rendimiento y demás, ejecutamos el run con ese mismo, uy, ejecutamos el run. Entonces él va a empezar los threads van a empezar a hacer su tarea. En este caso, como yo le puse 10 threads, entonces son 10 hilos los que van a hacer pues dicha tarea. Entonces aquí pues no creo que se demore mucho. Y una vez evaluado eso, pues nos va a mostrar como la data de qué fue lo que hizo, cuántas consultas hizo y demás. Entonces esperamos un momentico. Listo. Entonces aquí podemos ver las estadísticas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el read hizo 44.996 consultas. En el write hizo 12.688. Otras hizo 6.363. Y en total, tanto read como write, porque nosotros le pasamos el parámetro de read and write. Por eso es que tiene read and write acá. Entonces en total tendría 64.047. 64.000 pues es un número pues no muy grande, pero sí son bastantes pues consultas que se hacen. Aquí se dice el tiempo estimado. Nosotros le dijimos que 30 segundos. Aquí se demoró 8 milisegundos más. Pero está bien. El número total de eventos y demás. Entonces aquí nos da como toda la estadística. Y digamos para hacer una prueba diferente. Acá ya le podemos por ejemplo dar un clean up. Pues vamos a darle acá un clean up. Esto es que va pues a dropear todas las tablas. Entonces si vamos a hacer un show tables, pues ya no van a estar las tablas y vamos a hacer pues más pruebas. Entonces vamos a hacer una prueba un poquito más. Yo creo que es, no sé, podemos colocarle por ejemplo 100 tablas. Va a ser un poquito más pesado. Con 1000 datos en cada tabla. Entonces si hacemos eso, vamos a ver cómo se va a comportar.
Vamos a ver cuánto se demora creando ese poco de tablas. Claro, ahí me va a crear las 100 tablas. Y pues no se demora tampoco mucho que digamos. Ahí me las creo. Entonces si yo hago acá un show tables, acá se me imprimen las 100 tablas. Están como en desorden por lo que vemos, pero pues eso lo de menos. Pero sí, se me imprimen las 100 tablas que yo le dije que... Y si nos vamos al MySQL 3, también me debería estar mostrando las 100 tablas, perdón. Entonces, claro, vemos que todo está correctamente bien. Entonces ahora vamos a hacer un run, pero entonces acá tenemos que modificarle. Acuérdense que acá le pusimos 100 tablas y 1000 datos. Ahora vamos a hacer un error. Vamos a ver. Aquí le estamos diciendo que un tiempo estimado de 30 segundos, 10 hilos. Aquí solamente estamos modificando los parámetros de las tablas. Entonces vamos a ver cuánto se demora en este caso. Bueno, vemos que este sí tomó un poquito más de tiempo en ejecutarse. Como podemos ver, la comparación de la prueba anterior, que fueron como 64.000 en total. Aquí tenemos un poco más de 20.000 datos de más. O sea que tenemos en total 82.520 datos. Hizo 57.000 consultas, pues 57.000 comandos de consulta. Y de write hizo 16.000. Entonces vemos que los parámetros cambian. Se tomó 30 segundos como le dijimos. ¿Sí? Y pues todo pues parece estar correcto, ¿no? El número de hilos pues que le especificamos 10. Entonces vemos que realmente es una prueba que no le cuesta tanto hacer. Sí, sí toma un poco más de tiempo. Bueno, parece que toma un poco más de tiempo en realidad. De 30 segundos pues se tomó como un segundo, un segundito por encima de más.